¿Qué tenemos que hacer para ante un crecimiento exponencial poder hacerlo de la mejor forma y en forma ordenada y alineado con la estrategia? ¿Quieres saberlo? Pues quédate, porque en unos momentos más lo vamos a comentar. Comunidad empresarial, bienvenidos a su canal, Antonio Nolasco, su consejero estratégico de cabecera. En esta ocasión vamos a hablar de algo que me sucedió por ahí el 2011, que sería la segunda parte de este video que estaremos dejando por acá arriba o por acá abajo, referente a qué es lo que no debo de hacer cuando creces exponencialmente. Ese es el anterior. Pero en esta ocasión vamos a hablar de qué es lo que sí podemos hacer para que cuando tú crezcas exponencialmente puedas hacerlo de forma ordenada y estructurada. Y te lo voy a decir con algo que a mí me sucedió. Pues resulta que en una empresa, te doy contexto, que en la empresa por allá del 2010-11 me contrató como director de finanzas de todo México. Resulta que esa empresa facturaba antes del boom como 9-10 millones. Después del boom creció a casi 20 y llegó a crecer casi hasta 30 y tantos millones de pesos mensuales de aquel entonces. Pero tenía un problema de back office. Entonces, paso número 1, pedir ayuda. Entonces, en este caso, la ayuda fue que me contrataron a mí para ser el CFO interno. Paso número 1, bueno, sería el paso número 2. 1, pedir ayuda. Ya sea una buena posición interna, pero en el caso tuyo, de ustedes en comunidad, diría un consejero o un experto o alguien externo que me haga lo siguiente. Paso número 2, desarrollar un FODA de todas las áreas del back office a efecto de definir cuáles son los criterios que te rigen para verificar qué perfil y qué actividades haces versus las que se deben de hacer en cada una de las áreas. ¿Cuáles áreas? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, contabilidad, contraloría, control interno, auditoría, planeación financiera, ¿no? Consejo, sistemas. Ese es el back office, ¿sale? ¿Y cuáles no van? Bueno, aquí también podría entrar legal. Las que no van sería operaciones y ventas principalmente, porque son las que generan el core del negocio. Y lo de back office es el que administra el core del negocio. Bueno, entonces, lo primero que hice fue hacer el FODA del back office. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar? Desde el organigrama, agarro el organigrama, agarré en ese momento el organigrama, puede hacerse de muchas formas. Agarré el organigrama y revisé la estructura en función a la volumetría y operatividad del negocio, que eso es importante. Entonces yo dije, a cierto nivel de venta, a cierto nivel de producción, a cierto nivel de estructura operativa y a cierto nivel de volumetría, este tipo de negocios, analizándolo bien, porque hay que analizar que no es lo mismo un tipo de negocios que otro. En función a eso, este negocio va a requerir esta estructura del deber ser. Va a requerir esto en cobranza, esto en cuentas por pagar, esto en tesorería, esto en sistemas, esto en administración, esto en contraloría y esto en control de gestión, esto en planeación financiera, y así me la fui llevando. Entonces, haces el diagnóstico, ¿no? O te hacen el diagnóstico o te hacemos el diagnóstico y te decimos, mira, para poder gestionar de la forma más óptima tu negocio, se divide en tema de recurso humano, de plantilla. Para este negocio tienes que tener
este tipo de estructura sí o sí. No necesariamente la debes de tener de momento, pero sí debes de tener dentro de tu cabeza que tienes que llegar a ese nivel óptimo para poder hacer crecer tu negocio. Entonces, pones la estructura, pones las funciones, pones los entregables y lo revisas con lo que tienes actualmente, ¿no? Ese sería lo primero. Después de ahí, la segunda parte es desarrollo de indicadores de gestión que debes de tener en cada una de las áreas, y ahí sí, ya incluyes los indicadores de gestión de ventas y de operaciones versus los que se tienen. Después de ahí, la tercera rama es el ERP con el que cuentas versus con lo que tú tienes. El ERP debe de darme A, B, C, D y debe de estar estructurado, gestionado y debe de empalmar con las áreas operativas. ¿Qué es lo que yo tengo? Pues no tengo nada, lo manejo en Excel o al final del día lo manejo en algún ERP local como es el COI, el NOI, el SAE, o ya tengo un ERP un poco más grande como el Sinube o el Kepler, o ya tengo algo un poquito más robusto. Ese análisis sí se tiene que hacer, porque dependiendo del el grado de madurez que tengas de tu ERP, vas a tener la necesidad de ciertas características de tu equipo gerencial, operativo y directivo. Por ahí vamos. También lo que tú, directivo, debes de verificar es que no los dejes solos. No los dejes solos. Es una clave bien importante del éxito. Debes de ponerle indicadores de gestión y debes de tener juntas con ellos, que era lo que yo hacía como CFO. Tenía juntas, una vez adecuada la estructura y puesto los IES, los puntos sobre las IES, como se dice, tenía juntas semanales con ellos. Junta semanal, junta de seguimiento, dándole los indicadores y también premiándolos. Por ahí van los tiros. Entonces, primera etapa, estructurar. Después, la segunda etapa es verificar la rentabilidad. No la futura, la actual. Entonces, para eso, tu gente de back office, principalmente la financiera, y si tienes costos mejor, deben de conocer perfectamente tu negocio al mismo nivel en término global que ventas y operaciones. ¿Para qué? Para que puedan plasmar en una calculadora, así les digo yo, en una calculadora toda la información que tú generas, de tal suerte que puedas identificar cuál es la rentabilidad actual que tú tienes por tipo de producto o por tipo de negocio, como segunda etapa. Oye, Toño, ¿y por qué no lo puedo hacer desde la primera? Pues porque resulta que si no tienes estructura y no tienes información, pues vale gorro, no lo vas a tener, ¿no? Oye, Toño, en el Inter, ¿qué tengo que hacer dentro de todo eso? Porque muchas veces el de costo te lo puede sacar o el financiero te lo puede sacar, el tema de rentabilidad. Pero tiene que educar a la gente contable, que puede ser interno o externa. A este nivel de negocio más te vale que sea interno, pero bueno, ya es decisión tuya. Adecuación de catálogo contable en función a las necesidades de la estructura del negocio operativo, independientemente del fiscal. Por favor, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, si tú tienes la información analítica de tu negocio, por otro lado tienes la calculadora de costeo que amarra en términos generales con la operación y con las ventas, vas a poder desarrollar un cierto grado de entendimiento de rentabilidad. Y con eso tú ya vas a poder tomar decisiones más estratégicas, como que por dónde van los tiros, de dónde estás perdiendo dinero desde el punto de vista de rentabilidad. No estamos hablando de flujo efectivo, de rentabilidad. Y si lo logras hacer de forma razonablemente correcta y entendible, acuérdate, tienes que ponerle tiempos y etapas. Estoy hablando de una etapa 2, donde ya tienes un poco más entendido el negocio por parte de tu back office.
ahí con eso puedes tomar decisiones importantes porque ya estás realmente, por medio del back office, controlando, supervisando, auditando y dándoles herramientas estratégicas a tu área de ventas y a tu área de operaciones. Después de ahí, la tercera etapa es desarrollo del ERP que más se acomode, que es lo que estábamos platicando ahorita. Este tema no es simple, te puede llevar 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, 2 años, dependiendo del ERP, dependiendo de los implementadores, dependiendo de la cultura, pero eso te lo platicaré de qué es lo que yo viví en videos posteriores. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que hacer? Vamos a resumir. 1, ser humilde, pedir ayuda en tu crecimiento, ante tu crecimiento acelerado. 2, hacer un FODA del deber ser de la estructura que debo de tener y del deber ser del perfil y de las actividades y de los KPIs versus lo que tienes actualmente. Por ahí vamos. 3, desarrollar calculadoras para tener tu rentabilidad. No estoy hablando de mejorarla ahorita, de obtener tu rentabilidad. 4, alinear tu catálogo contable a la operativa de tu negocio para que cuando tú tengas tu calculadora, la información pueda salir de la información operativa, pero que pueda cuadrarse con la información de la contabilidad, con un catálogo que esté razonablemente entendible y abierto para que genere la información que tú necesitas. Entonces ahí van 4. La quinta, tener la visión de en algún instante desarrollar tu ERP, actualizarlo o crecerlo de tal suerte que toda la información se intercomunique y saber que del tiempo que le pones lo multipliques por 2 o por 3 y que saber que del costo que tú le pongas a dicha implementación la multipliques por 2 o por 3, porque así es. Y comunidad, si se dieron cuenta, en pocos minutos les di perlas importantes de qué hacer a nivel director de finanzas y administración ante un crecimiento exponencial versus no hacerlo. En videos posteriores hablaremos de planning, de cobranza, de implementación de RPs, de cultura, pero vámonos por las pedritas. Por el video de hoy es todo. Si te gustó este tipo de temas, dame tu like y suscríbete y déjame tus comentarios en la descripción. Y si crees que este tipo de videos le puede ayudar a más empresarios, no dudes ni un momento en recomendarnos. Se despide de ti, tu amigo Antonio Nolasco, tu consejero estratégico de cabecera. Hasta la próxima.